Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Palabra fiel es esta. Y gracias a sus palabras. Es el 145. Himno 145. Himno 145, Borbabum, español. Salvador a ti, Cristo, Escogidos con propósito. Es el tema de la predicación hoy. Hemos sido escogidos con un propósito. Dios escoge a los seres humanos. Dios elige a los hombres. Pero lo que muchos hombres hasta ahora no terminan de asimilar
es que Dios no nos escoge al azar. Dios no nos escoge por escoger. Dios siempre nos escoge con un propósito. Escoger es elegir entre varias opciones. Los escogidos son aquellos por los que Cristo derramó su sangre. Los escogidos son aquellos por los que Cristo se entregó a la cruz. Son aquellos que creen en Él como su Señor y Salvador. Esos son aquellos que Dios ha escogido. Si tú te sientes, si eres parte de este grupo, quiero que sepas que no has sido escogido para cantar, para entonar himnos, para calentar los bancos, para cargar los pianos. Tú has sido escogido con un propósito. Di a tu vecino, has sido escogido con un propósito. Dios no escoge a alguien al azar. Dios siempre escoge con una misión, con un propósito, con una visión, con un llamado particular. La pregunta que deberías hacerte es: ¿con qué propósito me ha escogido Dios? Porque lo cierto y seguro es que a cada uno de los que están aquí sentados, a cada uno de ellos, Dios le ha escogido con un propósito especial. Y cuando Dios viene a escoger, viene a irrumpir en nuestras vidas para a veces destruir los esquemas. ¿Cómo podemos saber que somos escogidos con propósito? ¿Quiénes son? Los escogidos con propósito, lo primero que hacen es que renuncian a sus proyectos. Los escogidos con propósito renuncian a sus proyectos. El texto nos habla de una familia, pero no con una familia vaga. Nos hablan de una familia con propósito. Es decir, José salió una mañana caminando en Nazaret. Y entonces José allá mbamba momina. Nyonga. Nyono. José allá mbamba momina. Abo famille ura boyo momina mbamba momina baba ne minpe. Ah? Ah, toi mena kuma demna allá mbamba momina. Ako pesere mbamba momina na momina one yoraya. Momina ina mena yorana Maria. Okay. José dia dia bina ba telephone ba me ba me número amb yebina ke bia ba na mofuru Maria natso kana mbambazam banga kuman ba ko tuyo risina bonto bebe na ba ko aluan yawe. La Biblia nos dice que el proyecto de ellos estaba encaminado para un matrimonio. Es decir, cada tarde piensan: ¿cómo serán nuestros hijos? ¿De qué vamos a vivir? ¿Cómo será nuestro hogar? ¿Cómo será lo uno? ¿Cómo será lo otro? Son personas y jóvenes con propósito. Moluaca, moluango. Buen Espíritu Santo, niña. Aquí. José Ángel Faca, buena Marianto. Acá. Cada zama ya aquellos que Dios escoge tienen que renunciar a sus propósitos por los propósitos de Dios. José tiene que abandonar sus planes. María tiene que abandonar sus planes, porque ahora deben entrar en un nuevo propósito, porque ellos han sido escogidos por Dios. Cuando Dios te escoge, tú debes aprender a renunciar a tus propósitos para entrar en la dinámica de los propósitos de Dios. Bo José abo ba Christian bayemu pawana ankel waman wa ibn zame mana jona famda ligue esa ya nya akoto ba ngebo bo alu sene ngaba ba Christian bayemu pawana waman wa yemne Biblia mana jona yuwadzimne kala razama jona koko seba mare bombo jonke na pero como yuwadzimne el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a una mujer.
Era un propósito que Dios traía a su vida. Pero ellos tenían que renunciar a sus propósitos. Para entender los propósitos de Dios. ¿Cuáles son tus propósitos? Dios viene a entrar en tu vida, como el caso del Espíritu Santo en la vida de María, con una misión, con un propósito. Si tú no entiendes el propósito que Dios tiene con tu vida, tú no vas a entender absolutamente nada. Tú vas a creer que has sido escogido para bailar, para bailar el coro. No, hay un propósito. Y José y María tienen que abandonar un propósito inicial de sus vidas. ¿Cuál es el propósito que has renunciado por el propósito de Dios? Aquellos que Dios escoge tienen que renunciar a sus propósitos. Mira, ese no es el evangelio que se predica hoy en Guinea, de ir a aprovechar al soltero. Se va a poner na bermina, va a vivir con Jesús a Dinatewa, vamos a un Jesús. Ya va a poner mina tonco y van a llamar a Yovalo. Ya va a poner muraíse y van a llamar a Yovesen. Sin espíritu dirá boné. A poner una pareja organizada, ordenada, proyectando una vida del futuro. Dios no hace sus planes con vagos. Bueno, que no puede morar al lube ya, hermano, Jesús la como ni Jesús la como ni okwa. ¿Cuál se llama? Vamos a ver propósitos, vamos a ver proyectos, vamos a ver planes, vamos a ver organización. Dios te llama. No sé cuántos propósitos que la moremina va a mandar, pero es una cosa rara. Cuando lo leéis parece sencillo, una pareja es bien, imaginen que aparezca un ángel empresando a tu novia. Y que a la mañana siguiente y te diga que mira, eso hace. Estaba como Espíritu Santo de Moro. Parece sencillo cuando se lee, ¿verdad? Pero son cosas difíciles. Para la cultura de ellos era una cosa grave. Pero Dios les había escogido con propósito. Ellos dos tenían que decir al propósito de ellos, Temayan, el plan alude en el temate, el Zambia como en el Banayan, porque ahora Dios nos ha traído su propósito. Aquellos que Dios escoge, lo primero que hace es que renuncian a sus proyectos. Renuncian. Di renuncia. Pero cuidado. José y María se casaron al final, ¿sí o no? ¡Sí! Es que Dios siempre hace eso. A volver a no voy a renunciar con que quiere darte más. Hoy un jongo cualquiera navajo se puede renunciar o se van. Pero si renuncias, tú vas a tener más de lo que tienes. Si renuncias por el proyecto de Dios, no hay que renunciar como las mujeres de Obiamba y Maele, no sé qué. Esas mujeres van a libre seguro. Amor acá, ¿verdad? Vamos a ver bien vite. Maele, me vina Maele, Muresna, Kaina, Ayayin Zulu. Et on te et de mangan libre seguro se ban. Sans va renunciar. Calif se cura Mumurayo Zulu. Guayan ligman por el propósito de Dios. Otra cosa que sucede con los escogidos de Dios es que superan grandes miedos. José tenía miedo. ¿Pero qué tenía José? Imaginen lo que estamos diciendo. José tenía dos opciones. O le dicen que va a manar y sobo, ¿no? Ángela manaba buen lavado de cerebro. O va a tener un débil. Matías bien obeya Matías aquí la musba esa mona. Watar bote José y Matías dar na María no va de Israel. Bien obeya Matías no puede llegar a musba. José ya tiene miedo. ¿Qué va a decir a su familia? Me va a cutuya. Nemina movo kumalu. Batuna anto abum. Ongangomba bona. Ngazo wana kwanya bodo. Pero a jomana. Ángela zuko baninya be amunte. José tiene miedo. Biblia no miedo gente.
anga bumofa. Y la estrategia que piensa es cómo dejarla discretamente. ¿Ah? Among Cuau ya busca trampas, artimañas, dicen que era justo, no quería difamar a María, pero como sea la gente iba a saber que sí o no. Cuando fue eliminada discretamente, volver a volver a homicidio. Así no muy bien, mira, mi oración. Ahora o voy a dejar discretamente. Bebe llena públicamente. Amba sonar discretamente, bebe llena públicamente. José amba fang bezam sambo bo discretamente. Bo bembena bayona José ali gaba María. Ah, ¿cómo? Me conté a mis padres, no me acuerdo. E mina mamba bede. Ah, para me comer ali reunião familiar. Ah, José, meu padre vai na, vai que vou festa, não? Festa era, já por boa no dia tanto, mas de verdade, mamãe vai me entender essa mais ou menos. Mas come na carne, Maria Trabu. Já! Família ainda terça, não, não, nem faz piano, ah? Já vou fazer entender sem a alma subir. Mas come na branca já não foi. Ele é aquele, mas se me ana. Mas por uma família, você vai bem gozando. El pobre anda como, ele também não soluciona, va? Ele não mira ni mamá visi botean. Y es cuando llega el ángel y le dice, José, no temas. Cacogón, porque a veces nuestros principales miedos son obra del Espíritu Santo. El ángel le dice, lo que ves ahí es obra del Espíritu Santo. No temas, no sueltes, porque el temor nos lleva a soltar. ¿Qué iría a decir a mis padres? No me engañé, iglesia reformada, a tu nombre católica, me voy con ya. Temor. ¿Qué iría a decir? No me voy a la posición, me voy con tu Sazam. Temor. Y Dios está diciendo a José, no temas. Esa obra que ves es del Espíritu Santo. Man muraber furna yana koawon anga kom lik. Ya oy. ¿Entendéis, no? Yana man murab koawon anga kom lik. Anya, tu fais un bon malade, manga kolia win. Non, anya, tu fais un toana, et ça me dit mama koa mamuon. Si hay una frase que se repite en la Biblia es no temas. Ya tu vecino no temas. No temáis. Jóvenes, sirvan a Dios. Que los miedos no os lleven. Un gran filósofo ha dicho, la religión es el opio del pueblo. Bang del pueblo y más según Marx. Es decir, para él, religión es inservible. Otros dicen que Dios no existe. Muchos jóvenes temen. Son cristianos. Van a profesar su fe. Y miedo te da bobo retractarse de la iglesia y de la fe. Porque veo no, ignorantes viacanizan, estúpidos viacanizan. No es verdad, jóvenes. Crean en Jesús y sean auténticos intelectuales. El morsa agua se curva y que infierno. ¿Por qué por valle va a ser tú? ¿No? Porque va a atribuir en Siman, ni saben el pare por bena, ni Siman. ¿Sí o no? ¿Qué va a pasar con eso? Bien, trovan un morsa agua se curva. Animal Satan, bi d'abo boletim comité un trimestre amana le semestre va on kun que ba man hein mo so ensayo me ber classe mo so no me ber classe bo comité mi da bo boletín ber classe vete. Sean jóvenes que creen en Dios y jóvenes auténticos. Sean juristas como Jesús. Sean sociólogos, sean politólogos, sean electricistas, todo lo que queráis, pero no renuncien a Jesús. No temáis. El ángel viene a decir a José, no temáis, porque habéis sido escogidos con un propósito. No temas.
tú has sido escogido por un propósito. Otra cosa que pasa con los que son escogidos con propósito es que pierden derechos propios. Los que Dios escoge con propósito deben asumir perder sus derechos. Al menos derecho for de la ley José Abunte. Ambami yo su tío. Abam zona emoyi mayoni kai bon fama be bono kwa. Gonyunga no wa obama nyi ve yora. Anemowe sene. Hasta derecho te da abani manke. Da abani José. Bajo ina emono te abani bia ben fa bia ben yora. Yora ni ngai bona Emmanuel. O sea, yo me ete. O nos fue a la Biblia escoger. Porque tenemos un propósito. Aquellos que Dios elige con propósito pierden incluso sus derechos. Porque el nombre que tú pones, ese nombre es tu identidad. Es lo que tú quieres hacer. Pero Dios quiere cambiar las cosas en la mente de José. Este proyecto, José, no es tuyo, es mío. Y yo le voy a poner un nombre. Se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Tus proyectos llamarán Berbior, porque son tuyos. Empieza a pedir hoy que Dios ponga nombres a tus proyectos. Porque Dios tiene un propósito contigo. Incluso el derecho más que es mi derecho, es mi derecho. Dios dice, no. En ese derecho yo tengo un propósito. Lo que sucede, lo último que pasa en ese texto, es que los que han sido elegidos con un propósito, sufren por un propósito mayor. ¿Qué sucede aquí? ¿Cuál es el plan de Dios con José y María? Porque José tiene que asumir, tiene que aceptar que, bueno, es buafana, María ya es buafana, ella es buena, ¿no? Que María acá ura más mete, Ana sarelete, y mete una boba se va a llevar historia María no que le amo zamti. Va yo María te vive, y muraka aduno, muraka abozuma, mbobi bana María, tuma María, ¿ah? José, bueno, uno un distraído, so como mamá José a ver si me no sabe que todo el mundo va a quedar, mamá a ver a fan urbano, un yo na coro, uno un débil, uno un distraído, uno tuma, vamos a opo, vamos a odio. Pero el ángel dice que ese niño, José, tú tienes que sufrir. No se trata de ti, se trata de un propósito mayor. Ese niño se llamará Jesús. Porque salvará a todo el mundo de sus pecados. José tiene que aguantar sufrir. El propósito no es él. El propósito es a través de él. Ese niño salvará al mundo entero. Aquí José renuncia al egoísmo. El egoísmo nos hace no pensar en el mañana. El egoísta quiere para él. Y daña su generación. El egoísta Abis, ya lo vimos, el egoísta Abis, porque él no tiene que sufrir. En el futuro, la familia de él va a sufrir. Y por eso va a sufrir. Pero no les interesa. Va me interesa. Pero aquí José tiene que aceptar sufrir, porque el propósito es para salvar a muchos. Aguanta, soporta. El propósito es mayor. No eres tú, José. José, a María me da igual. Yo tengo un propósito. ¿Un propósito qué? Que no abune yo mate zamena baye mieni ngumwa no yumo mane zambe okojo ewo meter barabis me das igual a sufrir porque el propósito es mayor. Querido pueblo del Señor, aprendamos a sufrir por el propósito mayor.
Tú puedes sufrir hoy, pero mañana tus hijos crecerán felices. Amén. Tú puedes soportar hambre sin robar. Tus hijos recordarán que tuvieron un padre honesto. Tú puedes sufrir hoy sin hacer cosas grandes, pero aguantando. Tus hijos recordarán que tuvieron una madre o un padre que sufrió por ellos. El propósito es mayor. Egoísmo. Da buena vida que una vida ni en nada. Pero bien, generaciones tras generaciones. Todo aquel que practica el mal porque quiere vivir ahora, que esa persona sepa que está dañando a su generación. Mi día de historia, me fetiene que nadie en la historia. E wan Frank papa ya beneve. E wan Adolfo ile, e mi na balere documental nende ile na pelile de nili. E wan Napoleon beneve. E por bese ba bobe. Menda mo bon ba man fazian. Me por ba sumo ana José ba María. No importa que venga envió sí. No importa que veamos a sufrir, no importa si no tenemos, no importa, vamos a sufrir, pero ese niño salvará al mundo entero de sus pecados. Van a sufrir por un propósito mayor. ¿Cuántos son capaces de sufrir en Malabosión por un propósito mayor? ¿Cuántos miran a Malabosión con un propósito mayor? O bien, Fabio Bibebe, d'abord, on va que je nous offre là, on a 300,000. Ou à qu'on va souffrir, nous, 300,000 al año. On est un égoïste. On est un égoïste. El que piensa por un propósito mayor, a comprar 300,000, a Dieu qui a dit ça. Porque hay un aquí, pero Baba a Eli, Baba a Eli, no sea niño. A tener en el futuro. Non, il fera un peu de examiner, il fera aussi, et un jour, tu vas y être, ma fête, c'est 300,000 dit. Attends, big bon bien, bon, va dire, tu vas, attends, en el futuro. Attends, Malabosión, en el futuro, puede ser faro del evangelio en Guinea Ecuatorial. Y hay en faro lo presente. Y por bailar en el presente, son egoístas. No pueden ser el canal de Dios para bendecir. Yo les invita hoy a saber que han sido escogidos con un propósito. Mantengan ese propósito. El que sabe que Dios le ha escogido con un propósito, ay, bueno, o quiera sandizam, o quiera randizam, o quiera tozumam, onga ye morandem, ay, ¿cuál es su? ¿Sabéis que el pecado, el origen del pecado, mamá se me ayuda? Bueno, porque volvamos a entender propósito. Hemos a entender una fama por el propósito. Minaya por el propósito. Zama temas diferentes. Montaña value homosexual. Ay, de mi zomba value propósito. Y va a misión. Cuando tú pierdes el propósito, tú estás perdido en todo. Pidan a Dios que os oriente, que os capacite. Recuerden que aquellos que Dios escoge con propósito renunciarán a sus proyectos. 2, superan grandes miedos. 3, pierden derechos propios. Y 4, sufrirán por un propósito mayor. Quiero que te pongas de pie para que oremos al Señor. Mientras que el coro nos ayuda con ese himno que nos habla del propósito de la vida. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así. Yo he visto el dolor.
a los hombres de buena voluntad. Gracias, Señor, en este cuarto domingo de Adviento, donde hemos estudiado la anunciación del nacimiento de tu Hijo. Tú nos has enseñado de recibir como modelos a esa pareja que fue escogida con un propósito grande. Tú quieres también escogernos, oh Dios, para un propósito mayor. Bendíganos. Todos los que han escuchado tu voz hoy, ayuda, Señor, a que entiendan el propósito por el que tú les has llamado y que puedan ir a todas las naciones, predicar el Evangelio sin temor ni temblor. Bendiga a todos los que están aquí presentes. Bendiga a sus familias, sus proyectos, sus planes, y haz que tu sello de escogidos permanezca en ellos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo descanse y habite sobre todos ustedes, escogidos de Dios con propósito, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria, gloria, gloria.